días a todos, distinguidos participantes. Es un gusto volverlos a ver después de 3 días de diálogo y discusión en esta Semana del Clima de América Latina y el Caribe. Y hoy estamos aquí justamente para potencializar ese poder y recoger lo que durante estos 3 días ustedes han escuchado como mensajes claves para la implementación de NDCs y de estrategias de largo plazo. La idea de este ejercicio, que es liderado por la Convención Marco y apoyado por el NDC Partnership y por todas las instituciones que hacen parte integral de este Climate Week, es poder tener unos mensajes claros saliendo de la región sobre los temas críticos que se han discutido en estos días, para que al final del año en la COP podamos recoger esa visión de cada una de las regiones y presentarla en la COP para poder avanzar las discusiones. América Latina en general tiene un entendimiento de cuáles son esas prioridades a nivel de la atención de la vulnerabilidad y de la reducción del riesgo, del acceso al financiamiento, pero a su vez ha tenido unos retos enormes en poder ponerse de acuerdo en tener sus delegados de cara al Fondo Verde del Clima y transmitir al Fondo Verde del Clima con contundencia cuáles son esas prioridades que pretende atender. ¿Qué necesitamos para una transición energética? ¿Cómo es este camino, no? Hemos conversado en las diferentes mesas y una de las principales cosas es que existen muchísimos desafíos en varios temas. Unos, por ejemplo, son de tema cultural, porque existen todavía algunas prácticas que realmente quizás no son las más eficientes ni en términos ambientales ni en términos de eficiencia, pero son un tema ya propio de cada población. Siempre el acceso a financiamiento va a ser necesario, nunca será suficiente. Y también esto va de la mano porque además de poder brindar ese servicio o la cobertura, se requiere una inversión muy fuerte para poder construir esta infraestructura y asegurar que se pueda distribuir a lo largo de las diferentes comunidades. La discusión de los marcos habilitantes fue muy rica, como bien lo explicó Sebastián y Selena. Pero algo que sí llamó mucho la atención fue el tema de que todavía en medio de implementación tenemos un problema de lenguaje y de lenguaje también en acceso de financiamiento. Y esto se conecta con los fondos, con los requerimientos de los fondos internacionales. Seguimos viendo una separación de cambio climático, no es desarrollo sostenible, pero sí estamos yendo a un desarrollo sostenible a través de cambio climático. Medio de implementación significa trabajar con la gente, trabajar con sistemas, y eso solamente se logra a través de un cambio de cultura, a través de un cambio sistemático. What I take away from the past couple of hours is the importance of dialogue and the importance of partnerships and the understanding that there are technical components involved in trying to address climate change. But underneath all of that, the foundation to all of those components is human relationships and the partnerships and the building of consensus. And that means dialogue, discussion, engaging with the community, getting the community involved and on board with the transition. And so the RCCs, the very purpose of the regional collaboration centers was to build communication, partnerships, relationships, and we'll work with you. You're not alone. We'll do what we can to help you move forward. So thank you very much for coming this week, and thank you for all the work that you're continuing to do, and I wish you the best of luck as you return to your countries to continue the work. Thank you. Quiero cerrar diciendo que el NDC Partnership, el secretariado, los miembros del Partnership estamos aquí listos para apoyar en todas estas necesidades. Ya saben cómo acceder a esos recursos, cómo buscarnos a través de solicitudes, a través de los planes de implementación de los Partnership Plans. Entonces no duden en acercarse a nosotros para poder apoyar estas necesidades.